Hola iglesia, buenas tardes. Te invitamos una vez más para que te unas a nosotros a cantarle a nuestro Dios y declarar que todo va a estar bien a pesar de cualquier circunstancia en la que estemos viviendo. Podemos estar confiados y tener fe en Dios, de que Él es todopoderoso y que Él tiene todo bajo control. Amén. Dale un fuerte aplauso ahí en tu casa, ahí donde te encuentras, y vamos a cantarle con todo el corazón. Amén. No hay nada imposible, Jesús. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y yo viviré por fe.
Gracias por tu presencia. Declaramos tu presencia en este lugar. Nos rendimos ante ti, Jesús, porque creemos que adoramos a un Dios todopoderoso. Porque declaramos y creemos que todo va a estar bien.
lléname, luz de mi vida, lléname, fuente de agua viva, lléname, eres mi deseo, lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, lléname, lléname, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, lléname, lléname de ti. Llénanos, tu presencia, Jesús, es nuestro deseo. Disfrutar tu presencia, Jesús. Anhelamos tu presencia, Jesús. Declaramos tu presencia en este lugar. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar, lléname, lléname de ti, solo de ti, Jesús. Hola, hola, bienvenidos todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes a este tiempo donde hemos adorado al Señor, donde exaltamos su nombre, donde damos gloria a Dios. Así que en ese lugar, levanta tus manos, adora al Señor en este momento. Dile, Señor, tú eres Dios, tú eres Señor sobre todas las cosas. Confiamos en ti, confiamos en tu voluntad, confiamos en tu propósito, confiamos, Señor, en quién tú eres, Dios, en este tiempo.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por permitirnos adorar juntos, adorar en este tiempo, Señor, como familia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos aquí a la casa de Dios, bienvenidos a este tiempo de adoración juntos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes, a los que se van conectando, a cada uno de ustedes bienvenidos. El día de hoy no pudimos transmitir por YouTube, pero aquí estamos conectados por las redes de Facebook, tanto de Pastor Víctor Mendoza como de Familia Betel. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes que está siendo parte de esta conexión, parte de esta reunión de adoración en conjunto. Como pueden ver, estamos ya aquí en casa, ya estamos aquí en el templo. Ustedes no es una imagen traspuesta o algo así. No es un fondo verde y con una foto, no, es el templo, la casa que el Señor nos construyó aquí en Arcos de Guadalupe y nos permite adorar aquí cuando estamos reunidos, ¿verdad? Y ya este es el primer paso que estamos dando para empezar a transmitir desde el Templo Betel, así que bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios, ahora sí desde este lugar, ya no desde mi cuarto. Vamos a extrañar a los perros ladrando a un lado y todo esto, pero gracias a Dios que el día de hoy aquí estamos en la casa de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por conectar, gracias por tomar este tiempo, gracias por en este día domingo tomar, a lo mejor usted decide este día para limpiar, para lavar ropa y hacer muchas cosas, pero se ha detenido un momento para poder adorar junto con nosotros el día de hoy y eso es muy bueno. O si tal vez lo estás viendo después este video y te has detenido un momento, eso también es bueno, qué bueno que lo haces y Dios se agrada de esos corazones que adoran al Señor. Así que vamos a iniciar con la palabra de Dios el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema. Yo el miércoles anuncié que vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones sobre restauración, pero en la semana el Señor trajo una palabra a mi corazón mientras hacía una lectura. Recuerdan que habíamos estado leyendo Hebreos 11 y todo eso. El Señor ahí trajo una reflexión interesante y algunos acontecimientos de la semana y todo esto. Pues trajo una reflexión y una palabra que yo creo que muchos necesitan escuchar. El día de hoy el tema es cuando Dios nos falla. Es una palabra fuerte eso, ¿verdad? Esa declaración, cuando Dios nos falla. Y no creo que sea fácil de asimilar ese título, pero aquí está. Cuando Dios nos falla. Ese es el título que vamos a presentar el día de hoy. Y creo que Dios va a hablar a nuestro corazón, Dios va a hablar a nuestra mente, Dios va a traer consuelo, fortaleza, pero también va a traer crecimiento a través de su palabra, porque si algo produce en la palabra es un cambio en el corazón, es un cambio en nuestra manera de ver las cosas, es un cambio en lo que Dios es y lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces pidámosle al Espíritu Santo que el día de hoy nos hable. Dile: Señor, te pido que hoy me hables a mi mente, hables a mi corazón, hables a mi espíritu y me permitas recibir esa palabra que tú tienes para mí el día de hoy, para mí como parte de esta iglesia. El día de hoy la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a dar inicio a la palabra del Señor y yo quiero compartirte primeramente una pregunta. Esta pregunta es sencilla, pero creo que nos va a dar mucha instrucción sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Dice de la siguiente manera: ¿has experimentado esa sensación de que Dios te ha fallado? Repito la pregunta. ¿Has experimentado esa sensación de que Dios te ha fallado? Yo sé que es una pregunta difícil, porque si respondemos que sí, podemos dudar incluso de nuestra fe, podemos pensar que alguien va a dudar de nuestra fe. Pero cuando somos realistas, si decimos que no, también estamos mintiendo. Porque de alguna manera todos hemos experimentado esta sensación de que Dios nos ha fallado. Es una sensación que todos tenemos, es una sensación por la cual la mayoría pasamos
Y no nos sentimos cómodos con esa sensación, no nos sentimos para nada cómodos, no nos sentimos nada bien cuando estamos experimentando esto de que Dios nos ha fallado. Y yo sé que, entiéndame un poquito, yo sé que hay algunos que están ahí como en el sillón o donde estén, que están diciendo, no, Dios nunca falla, ¿verdad? Y la Biblia dice que nunca falla, Dios nunca falla. Sí, te entiendo, estoy de acuerdo contigo con esa aseveración, yo sé que Dios nunca falla, pero hay una sensación en nosotros, en un momento de nuestras vidas, que sentimos que Dios nos ha fallado. Y eso pasa mucho, como pastor me ha tocado ver cómo hemos orado por alguien y esta persona ha sanado y es bendecida, y oramos por otra persona y la otra persona no sana. ¿Cómo crees que se siente la otra persona? ¿Cómo crees que se siente aquel que está viendo milagros suceder uno tras otro en alguna parte y luego van y oran por él y no sucede un milagro? ¿Cómo crees que se siente esa persona? ¿No estará pensando que Dios le ha fallado? ¿No estará pensando que como que Dios no está cumpliendo con sus expectativas? Como que con él Dios no quiere hacer algo. Y eso es una sensación triste, pero que es genuina, porque sucede en nuestro corazón. Y muchas veces nos ha pasado, a lo mejor lo niegas, pero hay ocasiones que tú has orado por algo y no se te ha concedido y tú te sientes un poco desilusionado con Dios por esa situación. O puede haber ocasiones en que vemos a gente muy buena, gente que es fiel, gente que tiene una lealtad a Dios, una fe a Dios increíble, extraordinaria, y de repente viene una enfermedad sobre él y esta persona no puede vencer esa enfermedad. Y uno dice, ¿qué pasó si esta persona era tan entregada a Dios, servía en la iglesia, ayudaba y era muy buena persona y oraba mucho y tenía mucha comunión con Dios? ¿Y qué pasó, verdad? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué sucedió con esta persona? ¿Por qué le sucedió lo que le sucedió, ¿no? Y luego de repente pensamos que Dios le falló. Porque de alguna forma creemos, ¿verdad? Que si no sucede lo que nosotros queremos, Dios nos está fallando. Y déjeme decirle que esa no debe ser nuestra realidad. Ahora, aquí podemos encontrar algunas explicaciones que no sanan, ¿sí? Que no ayudan en estos momentos, ¿sí? Hay explicaciones cuando vemos a una persona que está sintiendo molestias por lo que está viviendo y la gente le dice, mira, por algo pasan las cosas, ¿no? Es lo normal que le decimos o escuchamos en el cristianismo decirle a la gente, mira, por algo pasan las cosas, no te preocupes. Y yo creo que todos los que escuchamos ese por algo pasan las cosas no nos ayuda en nada, no nos sana, no nos hace sentir mejor, no nos hace sentir sanos o fortalecidos, no. Simplemente suena como una excusa de no sé por qué pasó y punto, ¿verdad? O también la frase, ya vendrá algo mejor. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si viene algo mejor o no? Y cuando estás tú en ese, o sea, quiero que me entiendas, o sea, no es nada en contra de los que dicen estas cosas, sino que aquellos que están pasando por una sensación de dolor, aquellos que están pasando por una pérdida, por aquellos que están pasando por un sueño roto, por una persona que ya no está con él, una persona que ya no está ahí, cuando está perdiendo algo irrecuperable, entonces estas palabras no tienen sentido para esta persona porque siente que Dios le ha fallado. Y yo quiero que tú entiendas eso. Si tú no has pasado por eso, pues qué bien, pero hay personas que están viviendo esta situación y nosotros no podemos decirle, ya vendrá algo mejor, o acepta la voluntad de Dios, que sería lo último, ¿no? Y eso es como una manera de esquivar las preguntas, de decir yo no sé respuestas y solamente te digo que te pares y sigas adelante. Y eso no podemos hacerlo, no funciona de esa manera. Y no porque estén mal las declaraciones, sino porque están fuera del tiempo. Porque están fuera del tiempo en el que se tienen que dar y decir esas cosas. Entonces, bueno, pastor, ya nos dijiste, ¿no? Es esta pregunta que sí nos hacemos muchos, que otros no lo reconocen, pero sí se las hacen estas preguntas.
es que nosotros los que tenemos que entender en medio de esta situación y ser sinceros, si hemos sentido que Dios no nos ha dado o no ha obrado en nosotros como quisiéramos que Él obrara. Y esa sensación nos hace humanos y es correcta. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes que vamos a meditar un poquito en esto. Pero, ¿sabes? Voy a decir una palabra que espero que no la corten y la saquen de contexto, pero es una palabra que es fuerte, pero creo que es real. Algunas veces Dios te va a fallar. ¿Sí? Algunas veces Dios te va a fallar. Respira un poquito. Tal vez vamos a tomar un poquito de café. Pero eso que acabo de decir, yo sé que es fuerte y contrario a todo lo que nos han dicho. Pero hay veces que así creemos que Dios nos ha fallado. Y esa sensación no nos la quita nadie, la tenemos ahí. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos eso? ¿Verdad? ¿Qué preguntas hacemos? Del Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué sucedió aquello? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no obraste? ¿Por qué no trajiste un milagro? ¿Por qué no hiciste de esta manera? Es algo extraordinario. Miren, esto sucede mucho, como les comentaba ahorita al principio, de los milagros, ¿no? Hay una situación con los milagros. Cuando Dios sana a alguien es algo extraordinario, pero de repente hay corazones que a lo mejor no nos damos cuenta que están diciendo, ¿por qué a mí no? Sí, ¿por qué a mí no? Y alguien podrá decir, ¿verdad? Es que te falta fe y a lo mejor la otra persona tiene mucha fe y ha orado mucho al Señor y ha buscado y no le ha pasado nada. Y uno dice, ¿por qué a mí no? Y esas sensaciones son válidas y cuestionamos esas cosas y eso es correcto, ¿verdad? Es tiempo de cuestionar algunas cosas, pero necesitamos avanzar y profundizar más en este asunto. El Evangelio nos muestra una historia sobre estas preguntas. A Jesús lo cuestionaron sobre estos asuntos, ¿verdad? Sobre esos incidentes donde pareciera que todo se sale de control y no suceden las cosas como uno esperaría que sucediera, ¿verdad? Porque a veces uno tiene una idea sobre la justicia de que si soy bueno, me van a pasar cosas buenas. Si soy malo, me van a pasar cosas malas. Pero todos los que reconocemos la realidad y vemos nuestra vida diaria, nos damos cuenta que eso no tiene nada de real. Porque hay buenos que les pasan cosas malas y hay malos que les pasan muchas cosas buenas. Y uno dice, ¿para dónde me hago? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve entonces servir a un Dios que no te va a ayudar en los tiempos malos? Entonces, ¿de qué sirve servir a un Dios que no te va a ayudar cuando estás enfermo? ¿De qué sirve un Dios que no te va a proteger cuando va a pasar un accidente? Entonces, ¿de qué sirve? Y vienen cuestionamientos muy duros a nuestra mente y a nuestro corazón, porque a lo mejor hay unos que los están negando en lo profundo de su corazón, pero yo sé que hay algunos que están sintiendo que hay un eco en su corazón ahorita que está diciendo, el pastor está diciendo mucho de lo que yo me he preguntado, y este mensaje es para estas personas, para que escuchen esto. Y miren, yo les quiero mostrar algo que sucede en los evangelios, que está en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 2. ¿Sí? Este pasaje es un pasaje que lo hemos visto en diferentes ocasiones, pero a lo mejor no nos hemos detenido lo suficiente para examinarlo, pero vamos a verlo. ¿Sí? Dice de la siguiente manera, en esos días, o sea, en los tiempos de Jesús, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. O sea, observen lo que están reclamando y lo que le están avisando a Jesús. Le están preguntando
Se le están dando esta información para que él dé su opinión, ¿sí? A veces como pastor, eso es lo que nos pregunta, pastor, ¿por qué pasó esto, verdad? ¿Por qué no sucedió esto? Por qué sucedió? O sea, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto, no? Y eso es común. Y a Jesús vinieron a preguntarle eso. Le vinieron a decir, en medio de esta situación, Señor, mire, asesinaron a tantos hombres. Y estaban haciendo algo bueno, ellos estaban adorando a Dios en el templo, estaban ofreciendo sacrificio, ¿sí? Y eso es una realidad que en la mayoría nos preguntamos y somos sinceros, ¿verdad? Al preguntarla, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios en medio de este asunto, no? ¿Por qué viene una pandemia, verdad? ¿Por qué viene este coronavirus? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay otra? Y hay muchas preguntas, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Fueron los chinos? ¿Fue Estados Unidos? ¿Quién fue, verdad? Y tratamos de hacer conspiración y que a lo mejor ahí nos van a inyectar el chip y la marca de la bestia en la vacuna y todas esas tonterías que están brotando ahorita por internet, dando una idea absurda de la realidad, cuando aquí miren lo que Jesús responde. Recuerden que cuando Jesús oye las preguntas, Él no solamente escucha las palabras que dicen, sino que Él también ve el corazón de las personas, ve el corazón de quien está preguntando y lo que está diciendo. Y mire lo que nos dice en el siguiente verso. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? O sea, en pocas palabras, Jesús descubrió su corazón y le dice, o sea que a los malos les pasan cosas malas. A lo mejor tenían algo escondido y por eso les pasó lo que les pasó y por eso los mataron, ¿verdad? Entonces el señalamiento y la pregunta es porque todavía predominaba mucho esta idea de que si yo hago cosas buenas, me pasan cosas buenas, si yo hago cosas malas, me pasan cosas malas. A lo mejor son de los que leían ese libro del secreto, ¿verdad? Que la ley de la atracción y todo ese tipo de cosas. Pero aquí Jesús viene y les dice esto. ¿Acaso piensan que ellos son más pecadores porque les pasó esto? Sí. Y luego le vuelve a preguntar Jesús, les dice, ¿por eso sufrieron? ¿Por eso sufrieron porque son pecadores? Y eso confronta mucho porque la realidad es que a veces nosotros en nuestra manera simple de entender las cosas pensamos que sí, que a lo mejor me está pasando esto porque yo tengo algo que cambiar. Que a lo mejor me está pasando esto porque yo hice algo malo y necesito reconsiderarlo, ¿verdad? Que es la manera en que Dios me va a ayudar a vencer cierto pecado. Y está buena la intención y está muy buena la explicación, pero está lejos del propósito real de todo esto. Y Jesús pregunta, ¿verdad? ¿Por eso sufrieron? ¿Porque son pecadores? ¿Porque creen que son más pecadores que los otros? Y eso es una realidad. Ahora, yo quiero que imaginen este cuadro. Eran gente que había ido a adorar a Dios y que murió porque Pilato se le ocurrió asesinar a esos hombres. Y entonces pasó eso. Ahora, Jesús continúa y narra otro evento similar. Dice, por si no les queda claro, porque a lo mejor piensas, aquí hubo un hombre, ¿verdad? Aquí hubo un Pilato que vino y mandó matarlos. Pero también Jesús abarcó los accidentes, abarcó algo que no estaba en control del ser humano. Y miren lo que sucede, ¿verdad? Está en Lucas 13, 3 al 5, ahí adelantito, ¿verdad? Del siguiente versículo, de hecho. Y miren, vamos a leerlo. Lo voy a poner en pantalla completa por aquellos que nos están viendo desde el celular. Dice de la siguiente manera. De ninguna manera. O sea, Jesús le dice, no es esa la respuesta. No es porque son pecadores y que por eso sufrieron y por eso se murieron y por eso los mataron. De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima?
¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Y miren lo que dice en el versículo 5. La respuesta de Jesús es no. No eran los peores pecadores. No eran las peores personas. Sin embargo, les cayó una torre encima. Yo quiero que te pongas a pensar en esto. No eran los peores pecadores. Y aún así le pasó algo malo. Entonces, la pregunta para ti es, ¿entonces Dios les falló? Porque no eran malas personas. Y es aquí donde entramos en un conflicto muy grande en nuestra fe. ¿Sí? Entra un conflicto muy grande en nuestra fe y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Este pasaje que te estoy compartiendo el día de hoy es un pasaje que leí y que me ayudó a entender muchas cosas cuando pasó lo del terremoto, por ejemplo, hace 3 años atrás y Señor, ¿por qué está pasando? Y este pasaje dio un entendimiento muy claro sobre esto. Ahora, la Biblia, la versión del mensaje de Eugene Peterson sobre estos versículos lo da de una manera muy interesante porque dice que hace referencia a que Jesús pone estas dos historias y les dice a los que le están preguntando, ustedes también un día van a morir. ¿Sí? Ustedes también un día van a morir. Y lo importante no es eso, lo importante es que ustedes un día conozcan y se arrepientan. Eso es lo importante. Ustedes un día van a morir. O sea, puede ser en una torre, puede ser asesinado en un lugar, puede ser por una enfermedad. Un día vamos a morir. Jesús les da esa respuesta, les dice, un día vamos a morir. Y lo importante es arrepentirse. Lo importante es tener ese encuentro con tu Salvador. Lo importante es tener ese encuentro con aquel que es el todo para ti. Lo importante es eso. Eso es lo importante. Eso es el centro de todo. El cómo vamos a morir, cuándo vamos a morir, dónde va a venir todo eso, no es lo importante. Lo importante es, yo tengo un encuentro con mi Creador, con mi Salvador. Y eso cambió mi vida y he sido perdonado y he sido sanado a través de su gracia. Lo que nadie más podía sanar, Él ya lo sanó. Pero tengo que reconocer que mi vida es temporal sobre esta tierra, pero hay una eternidad por delante. Entonces, básicamente, lo que Jesús trajo a colación con esta idea que Él presentó con los que le estaban haciendo esta pregunta, básicamente les estaba diciendo, ustedes están fijándose mucho en esta tierra, están fijándose mucho en los sufrimientos de esta tierra y está bien, ¿verdad? Y están pensando mucho en la muerte terrenal y están pensando mucho el día en que va a pasar esto, pero déjenme decirles, Jesús básicamente les está diciendo, lo importante es que hay una eternidad y en la eternidad, porque eso ya lo vemos más adelante, hay una segunda muerte. Y de esa muerte sí nos podemos librar cuando hemos conocido a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y entonces Jesús les dice, hay algo más allá. Básicamente les ayuda a darles una perspectiva de eternidad. ¿Sí? De eternidad. Y muchos de nosotros estamos teniendo conflicto con nuestra fe en este asunto y sentimos que Dios nos falla y pareciera que es así, que Dios nos falla, porque nuestra mirada, nuestros ojos, nuestras promesas, nuestra vida de fe la tenemos muy enfocada en el aquí y ahora, en lo que está pasando aquí y ahora, en la temporalidad de las cosas, pero Jesús quiere llevar nuestras vidas más allá de nuestra temporalidad, más allá del día de hoy, más allá del día lunes. Él quiere llevarnos hacia una eternidad. Él quiere cambiar nuestra mente, no para pensar mejor solamente en esta tierra, no para ser más astutos solamente en esta tierra, no, sino para tener nuestra mirada y nuestro enfoque en la eternidad.
Y una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo cuando tú te encuentras con Jesús a través de su palabra, va a empezar a cambiar tu corazón por un corazón que tiene afecto por aquello que es eterno, por aquello que es más alto, por aquello que es más sublime. Y entonces todo cambia. Porque si nos podemos a pensar, cuando Dios falla, es que probablemente estamos creyendo en el Dios incorrecto y no en el Dios correcto. A lo mejor estamos creyendo en un Dios que es temporal y no en un Dios eterno. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que nos encontremos con ese Dios eterno, porque ese es nuestro Dios. Ahora, si el problema está, si el problema está en el Dios que he creído, y si he reclamado promesas que no existen, ¿sí? Porque escucha bien esto, muchos de nosotros venimos de una cultura religiosa, donde hemos aprendido que Dios existe para ayudarnos en nuestros problemas, ¿sí? Que Dios está aquí y que podemos hacer ofrenda, sacrificio, entregar nuestros diezmos, ir a la iglesia, portarnos bien, tener buenas conductas para que nos vaya bien y que de alguna manera Dios nos ayude en los momentos difíciles. Pero déjeme decirle que Dios no está obligado a nada de eso. Y algunos dirán, entonces, ¿por qué lo hago? Porque en cierta manera muchos hemos aprendido a ver a Dios solamente como alguien que sí es Dios, que es eterno, que tiene mucho poder, pero que solamente lo encierro en mi idea, en este límite de mis problemas, de mis situaciones. Y si no me ayuda en estas situaciones, entonces, ¿para qué hago todo esto, verdad? Y es por eso que podemos encontrar a mucha gente que va a ir buscando lugares y lugares y lugares y lugares, porque está esperando encontrar un Dios que le ayude en su problema. Y eso se entiende, ¿verdad? Por eso a mí me encanta el libro de los Hechos, cuando Pablo está en Atenas y hay un lugar donde se adoran a los dioses y hay un Dios para cada día. Y hay un lugar donde está una inscripción que dice al Dios no conocido, ¿verdad? O sea, al Dios que todavía no conocemos, como diciendo, posiblemente vendrá otro Dios aquí, lo pondremos. Y Pablo utiliza eso para hablarle a la gente de Atenas, en Grecia, y les dice y les habla acerca de ese Dios no conocido, de ese Dios que está más allá de la muerte, porque eso fue el mensaje de Pablo cuando habló en Atenas, habló de la resurrección, habló de más, un Dios que vence a la muerte, un Dios que vence a la temporalidad de este tiempo, de esta vida. Y entonces Pablo habla fuertemente ese mensaje y algunos entienden, son pocos, pero algunos entienden este mensaje y se convierten al Señor y vienen al Señor y siguen al Señor en ese tiempo. Y yo creo que cuando sucede esto, lo explicaba otro pastor hace mucho tiempo atrás que lo escuché. Él decía, cuando tú cambias de religión, lo único que haces es cambiar de iglesia, pero seguir pidiendo lo mismo. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, con un Dios real, con el Dios verdadero, no solamente cambias de lugar de adoración, no solamente dejas de adorar ídolos y ahora adoras a Dios, no, sino que además de eso, lo que pides cambia, porque tu corazón ha sido cambiado. Y tus afectos ya no son en esta tierra, sino que tus afectos son eternos. Y eso es algo que conocemos como nuevo nacimiento, ¿sí? Como nuevo
nacimiento. Ahora, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos nosotros reconocer esta realidad? Porque esta realidad nos invade. Y muchos a lo mejor van a tener conflicto con su fe, porque se han encontrado con una creencia errónea, se han encontrado con ideas que no están fundamentadas en la promesa de Dios real y genuina. Y yo, ¿de dónde saqué esta reflexión y de dónde vino toda esta idea que les estoy compartiendo el día de hoy? De hecho, la primera idea que tenía de ponerle este mensaje era promesas invisibles, ¿sí? Pero la decidí cambiar cuando Dios nos falla, porque ese era el inicio de mis preguntas. Y la conclusión es que tenemos promesas invisibles, ¿sí? Y me gusta esa idea de las promesas invisibles, porque lo leí en Hebreos capítulo 11, que lo hemos leído en la otra semana, donde hablamos de esos hombres de fe. Y uno lee los primeros versículos de Hebreos 11 y uno se anima mucho, ¿verdad? Uno escucha de Abraham que tuvo un hijo cuando era viejo, ¿verdad? Uno ve a Moisés que se atrevió a enfrentar a Faraón y llevar al pueblo a libertad. Y uno ve a un Daniel que se atrevió a cerrar bocas de leones. Uno ve en eso a un Noé que tuvo paciencia de más de 100 años para poder construir un arca y esperar que lloviera. Y uno ve tantos ejemplos de fe que uno se anima mucho con ese pasaje de Hebreos 11. Pero déjeme decirle que la mayoría no leemos todo el pasaje, todo el capítulo, sino que nos leemos esa parte bonita. Pero en los últimos versículos de Hebreos 11, hay una clave muy importante, ¿sí? Porque el autor de Hebreos va narrando esta historia, va narrando estos éxitos, estas victorias tan grandes, tan maravillosas que tuvieron guerreros, profetas, reyes, hombres de fe. Pero también narra y dice, hay otros hombres de fe también en esta vida. Y dice, pero estos no recibieron. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos ni siquiera lo alcanzaron a ver. Pero también fueron hombres de fe, aunque no recibieron nada. Fueron hombres de fe. Y eso es lo que me inspiró de las promesas invisibles, porque no las vieron esas promesas, no les tocó verlas en ese momento. Y yo quiero compartirte este pasaje, lo voy a poner en pantalla completa para aquellos que nos ven desde el celular. Anota esta cita, por favor, escríbela ahí en tu Biblia, en tus notas, por favor, escríbela, porque es una promesa que yo creo que te va a ayudar mucho a reflexionar en este tiempo de dificultad. Dice de la siguiente manera, algunos, hablando de esos hombres de fe, ¿se recuerdan que venimos de una lista de hombres victoriosos? Pero miren lo que sigue, algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos, sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Qué ánimo, ¿verdad? Con todos estos hombres de fe. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Mira, qué interesante. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Esos hombres de fe. Siguiente. Debido a su fe, miren qué interesante. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Miren qué interesante, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Alguien dirá, no, yo no quiero esa promesa, ¿verdad? Ese versículo no lo quiero.
porque yo prefiero recibir todo, ¿verdad? Pero mire lo que aquí nos dice, que estos eran hombres de fe, que tenían mucha fe, que eran hombres de Dios, pero tenían una buena reputación, y su reputación era con Dios, no con los hombres. Su reputación era más grande que lo que nosotros nos podemos imaginar. Y estamos viendo a estos hombres, a estos varones de Dios, que no recibieron lo que Dios les había prometido. Y la mayoría de nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que recibir todo. Versículo final, 40. Pues Dios, escuche esto, pues Dios, como hablando fuertemente, el verdadero Dios, el único Dios, el Dios real, ese Dios en el que necesitamos creer nosotros, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Sí? Y si tú lees los versículos anteriores a ellos, está hablando de la resurrección, está hablando de ese tiempo en que estaremos en la eternidad con Dios. Entonces, estamos encontrando este pasaje donde hombres de fe se atreve a decir, el autor de Hebreos se atreve a decir, no recibieron todo lo que Dios les había prometido. Y como que si fuéramos con predicador, el autor de Hebreos, yo no le invitaría, ¿verdad? No, pues me va a desanimar a toda la gente. Les va a decir a las hermanos, no se preocupen, algunos pues no van a ver la promesa, pero allá, ¿verdad? En la eternidad y todos, y a lo mejor unos se van a desanimar porque todos queremos y estamos presos en el aquí y el ahora. Y queremos que todo sea aquí y ahora. Cuando Dios no está preso en el tiempo. Dios no está preso en el tiempo. Él es. Él no fue, Él no será. Él es. Él no está preso en el tiempo. Él no está preso en este tiempo. Y vemos en ese pasaje de Hebreos a ese Dios, a ese único Dios que nos dice a los hombres de fe, vas a tener victorias en esta tierra, pero esas no son todas tus promesas. A lo mejor hasta te va a ir mal, a lo mejor hasta vas a morir antes de tiempo, a lo mejor te va a tocar enfrentar vergüenzas y te va a tocar esconderte en un hoyo y te va a tocar esconderte en una cueva, pero vas a tener buena reputación por tu fe, vas a ser reconocido por la fe que tienes y créeme que serás recompensado cuando estés en la eternidad. Eso es lo que Dios le está diciendo a la gente. Y por último, yo quiero terminar con esta visión que Pablo nos da a nosotros como hijos de Dios, que nos da a los hijos de Dios el apóstol Pablo, sobre dónde debe estar nuestra mirada, dónde debe estar nuestra fe. Y con esto quiero concluir. Así que lo voy a poner aquí en pantalla completa para que todos lo podamos leer de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por favor, anota este versículo, subráyalo en tu Biblia. Es un versículo clave para el día de hoy, para nosotros como creyentes, hijos de Dios. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Permanecerán para siempre.
Deja que el Espíritu hable a tu corazón a través de esas palabras. Permanecerán para siempre. Así que familia, el día de hoy el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. El Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas y nos está enseñando algo. Que no es que Dios está fallando. Es que tal vez estamos centrados y atrapados en un tiempo y nos hace falta conocer a ese Dios eterno, que va más allá de este tiempo, a una promesa que va más allá de lo que puedo ver, a una promesa que trasciende más allá de esta vida. Es un Dios en el que puedo confiar y puedo poner mi fe en ese Dios. ¿Qué te parece si en este momento oramos al Señor y le decimos al Señor, yo quiero tener esa fe? Y si a lo mejor tú que me estás escuchando no has conocido del Señor y tal vez te has alejado por mucho tiempo y has pensado que Dios te ha fallado, has intentado seguir a Dios pero has pedido y no se te ha dado y has visto muchas injusticias en tu vida, has visto muchas cosas malas que te rodean y dices, ¿dónde está Dios en todo esto? El día de hoy Dios te está hablando y tú estás diciendo, yo estoy aquí. Yo no me he ido, yo estoy aquí. Y la promesa que Él te ha dado y que es la promesa sobre todas las promesas es que Él nunca te dejará, Él nunca dejará de estar a tu lado, Él siempre estará ahí. Tal vez no va a intervenir como tú quieres, no va a obrar como tú quieres, pero Él está ahí. ¿Qué te parece si oramos en este momento y le decimos, Padre, yo hoy me rindo ante ti, ante el Dios eterno? Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos el día de hoy. Señor, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Dios eterno, que tú estás por encima de todas las cosas, que no hay algo que te supere a ti, Señor. Tú superas todas las cosas, Dios. Tú eres Dios sobre todos nosotros, Padre. Y Señor, hoy me arrepiento y reconozco, Señor, que yo me he limitado y que he estado atrapado en la limitación de este tiempo. Y hoy quiero, Señor, que mi corazón cambie por un corazón que piense y ame en lo eterno, que ame lo eterno, que ame aquello que permanece más allá de este tiempo, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti. Espíritu Santo, enséñanos, habla a nuestros corazones, Señor. El día de hoy nos rendimos, Señor, como parte muy importante, Señor, de nuestra fe. Nos rendimos a tu voluntad, nos rendimos a tu propósito, nos rendimos ante ti, Dios eterno, soberano sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Señor, nuestra fe y nuestra esperanza está por encima de lo que pasa en este mundo, porque tú eres eterno sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo, familia. Qué bueno que te pudiste conectar y escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Dejemos que el Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo nos siga guiando hacia la eternidad, hacia pensar en la eternidad, ¿sí? El pastor Rick Warren dice una frase muy importante sobre este tema y habla sobre definir qué es importante y qué no es importante. Y la pregunta que él hace para definir si algo es importante o no, dice, ¿eso será importante en 100 años más? Y si no, pues no es importante, ¿verdad? Entonces, como queriendo decir, eso tiene que durar más allá de nuestra vida para decir que es importante. Así que sigamos creyendo que nuestro Dios es eterno, confiando en su poder y su gracia. Amén. Saludos a todos, hermanos. Por favor, ahí escriban, saluden a cada uno de los que se están conectando. Gracias por ser parte de esta transmisión. Que esta palabra del Señor llegue a tu corazón. Compártela, por favor, con otros para que otros escuchen este mensaje de parte de Dios. Gracias por ser parte de esta iglesia, de esta familia. Y recuerden, con el favor de Dios, nos conectamos el día miércoles a las 7:30 para nuestro discipulado. También nos estaremos conectando el próximo domingo a las 12:30 para nuestro servicio de adoración. Y
El martes recuerden que tenemos nuestra reunión de oración, equipo de oración. Recuerden que nos vemos el martes para este tiempo de oración. Y familia Betel, pues esperen noticias para ver si en esta semana nos comunicamos ahí por WhatsApp para ver si la próxima semana podamos con algunos pocos, con unas 10 personas, estar aquí en el templo y seguir transmitiendo para aquellos que tienen que seguir en casa, necesitan seguir en casa, pero aquellos que nos puedan acompañar para ir ensayando un poquito lo que vamos a hacer en la nueva normalidad de que va a durar de aquí hasta el próximo año posiblemente. Así que vamos a esperar que en este tiempo las cosas sigan mejorando, ¿verdad? Así que gracias familia por conectar, saludos a todos, bienvenidos a todos los que se conectaron y se están conectando en diferentes momentos, porque aquí hay algunos que se van conectando y ahí queda grabado el mensaje, compártalo, amén. Bendiciones a todos familia, un gusto ser parte de este tiempo, amén. Bendiciones.